Hola, buenas tardes a todos desde Argentina. Buenas tardes Adriana, buenas tardes Débora. Buenas tardes, Eh, Susi, ¿cómo estás? bien, bien. Aquí con muchas ansias. Esa es la verdad por la primera videoconferencia que vamos a hacer, de otras que van a venir. El foco o la iniciativa de esto surgió desde una mirada, desde el bienestar social. Y bueno, por ser Adriana, primero tengo que agradecer a Adriana por aceptar la invitación, en ser anfitriona bueno, y con un tema maravilloso que nos va a deleitar hoy. Eh, Voy a leer una pequeña biografía para que la conozcan un poco. Adriana es colombiana, casada, tiene 2 hijos. Sus actividades favoritas son viajar, explorar culturas, cocinar, hacer deportes, leer un buen libro, estudiar y disfrutar en sus ratos libres con familia. Adriana estudió Administración de Empresas Turísticas, Administración de Negocios y se formó como coach de vida y de negocios en International Coaching Group con los principios fundamentales de la experiencia humana que rigen a las personas, con reconocidos coaches a nivel internacional en el entendimiento del poder e ilimitado potencial de la mente, lo cual ha tenido un gran impacto en ella, su familia y profesionalmente al llevar una vida más tranquila, de alegría, gozo y mayor nivel de bienestar. Bueno, Adriana, para saber más de Adriana pueden buscar su página web www.coacadrianasierra, todo junto.com. Adriana, una recomendación antes de empezar, los quiero invitar, como todo, como siempre, ¿no? Invitarlos a una escucha, más bien a que todo esto, ¿no? Es natural que nuestra mente en este momento vengan muchas ideas, ¿no? Con muchas, a ver qué va a suceder en esta videoconferencia. Entonces, invitarlos a una escucha más bien de curiosidad. Y solo déjense sentir por lo que les llega. Eh, Así que bueno, los voy a dejar con gusto, Adriana, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, Susi, muchas gracias por esta invitación. Estoy, la verdad, muy agradecida contigo por tu confianza. Estoy muy contenta de estar en esta reunión compartiendo todo lo que hemos vivido en este entendimiento, tú y yo y muchas otras personas con las que hemos compartido. Como dices tú, qué rico que todas las personas que estemos aquí se dejaran tocar desde lo más adentro de su corazón, para que vieran, escucharan desde un lugar diferente al que siempre hemos estado a escuchar, hemos estado acostumbrados a escuchar. No desde el intelecto, no desde nuestros pensamientos de siempre, no desde lo que hemos aprendido en la universidad o en el colegio o a lo largo de nuestra vida, sin tratar de juzgarlo, sin tratar de compararlo, sin tratar de que, sin expectativas. Esta es de la única forma que cuando alguien nos cuenta una experiencia, nos pueda llegar a lo más profundo de nuestra alma. Entonces, como tú dices, Susi, déjense llevar, dejen sentir más que pensar, que eso es lo que vamos a hablar aquí, cómo funciona nuestra mente, porque es tan importante, porque es tan importante nosotros saber cómo es que nosotros estamos construidos, cómo es que nosotros tenemos por dentro, cómo funcionamos los seres humanos por dentro, porque es de beneficio saber eso, porque estamos muy acostumbrados a escuchar de muchas otras metodologías algo acerca de este tema, pero les aseguro que esta charla que les quiero compartir
o que queremos compartir Susana y yo, va a ser algo que si se abren a escuchar algo diferente, puede ser que escuchen algo distinto que jamás lo hayan encontrado en ningún libro. Entonces, bueno, Susi, yo quiero compartir porque quise escoger este tema. Cuando tú me preguntaste qué se me ocurría, a mí se me ocurre que cuando yo comparto con mis clientes, con mis coaches, este entendimiento, lo que yo he escuchado de las personas es que no saben de a dónde viene su experiencia, no saben cómo crean ellos su experiencia en la vida. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo crees que tu experiencia es creada? Qué bueno que nos hiciéramos esta pregunta. Y si no la quieren contestar ahora, llévensela. Llévensela para que mediten sobre ella y aquí lo vamos a explorar. Para que surja algo diferente y a ver qué se mueve dentro de ustedes, el saber cómo es que nosotros creamos nuestra experiencia en la vida. Entonces, algo de lo que yo les quiero compartir mi propia experiencia, de lo que yo me he dado cuenta de esta pregunta que yo les acabo de hacer. Y es, yo desperté algo muy grande en la vida. Desperté como de un sueño en el que no me había dado cuenta que seguía dormida en mi vida. Porque yo viví muchos años aferrada a la idea de que las personas, especialmente mi marido, yo tengo con él 22 años de casada, 23, y antes de eso duramos 13 años de novios, entonces tengo toda una vida compartiendo con mi esposo. Y yo siempre había pensado que lo que él hacía o lo que él decía me afectaba a mí. Y no me había dado cuenta, nadie me lo había dicho, que todo lo que yo sentía no venía de mi esposo. Era de lo que yo estaba prestándole atención a mí misma, de un pensamiento al cual yo me aferraba. Eso fue algo tan grande cuando yo lo aprendí, que empecé a sentir una paz y una tranquilidad en mí misma. Toda la vida, siempre que ocurría algún malentendimiento entre los dos, un disgusto, yo reaccionaba y duraba un mes, una semana, 3 semanas enojada con él. Porque yo tenía el malentendido de que el estado de ánimo mío, el ponerme yo estando en ese estado de estaba brava con él siempre, yo pensaba que era él el que me estaba causando eso a mí. Entonces, el yo darme cuenta de esto tan grande, que lo que yo siento siempre viene de un pensamiento que yo tengo, hizo que yo lo viera a él con unos ojos diferentes. Hizo que cambiara la relación que yo tenía con él. Hizo que yo ya no siguiera culpándolo a él de cómo me estaba yo sintiendo. Y esto fue algo que entendí, mas no intelectualicé. Fue algo muy diferente, porque cuando uno entiende, no lo tiene que practicar. Eso viene de adentro de uno, eso viene de algo que uno tiene dentro de uno, que empecé a descubrirlo y yo no lo había descubierto. ¿Y cómo lo descubrí?
empecé a callar esos pensamientos, que era lo que me atormentaba y que siempre reaccionaba a algo que estaba internamente en mí. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y entonces eso cómo funciona? Es que si él hace algo malo, ¿cómo no me voy a afectar yo? O si él me dice unas palabras, yo no estoy de acuerdo con las palabras que él me está diciendo, entonces yo tengo que reaccionar. Claro, uno no tiene por qué callar o agachar la cabeza cuando uno no está de acuerdo con algo. Pero eso no quiere decir que el enojo mío, la furia que yo estaba sintiendo con él, procedía de él. Eso me liberó a mí de tener una carga encima de que él era el responsable de mis sentimientos. No solamente hablemoslo en términos cuando yo me enojaba, sino del amor que yo tengo hacia él, o cuando él me ama a mí, yo sé que él me ama a mí. Hablemoslos también en esos términos. Yo entendí que aún cuando él no estaba conmigo a mi lado, el amor que yo siento por él, o la felicidad que yo tengo, no procede de él. Porque ahí empecé yo a darme cuenta qué era el amor y qué era la felicidad. El gran malentendido que yo tenía en mi vida. Porque claro, yo cuando antes de descubrir este entendimiento, yo era una persona insegura. Era una persona que dependía mucho de mi esposo, emocionalmente. Era tan insegura que no me atrevía a hacer muchas cosas por miedo a. Ponía una barrera en mí que no me dejaba actuar y no dejaba ser la Adriana que yo quería ser. ¿Y por qué? Claro, yo descubrí que a lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos vamos creando una historia. Y esa historia la fuimos creando a lo largo de nuestra vida, en nuestra cultura, con nuestros padres, en el colegio, en la universidad, en el medio. Nos creamos una identidad. Y con esa identidad vamos creando nuestro mundo. Y nos vamos poniendo barreras de acuerdo a lo que aprendimos, de acuerdo a lo que dimos por cierto, de acuerdo a todo lo que las personas actúan, también nosotros actuamos con base a todo lo que nos enseñan. Y cuando yo empecé a mirar que eso no era yo, todo lo que yo me había contado no era yo, empecé a descubrir entonces quién realmente soy yo. Y desde que empecé a explorar ese descubrir de lo que es un ser humano, de lo que realmente es un ser humano, empecé a desprenderme de unos velos, unas capas que traía en mí que no me dejaban ser libre. Y ahí entendí que yo tenía muchas limitantes que no me dejaban actuar, que no me dejaban explorar el mundo de mi esposo, y después cuando vinieron mis hijos, que no dejaba que esa relación fluyera de forma natural, porque actuaba con base a lo que había aprendido, y con el mismo molde que aprendí, pretendía llevar el matrimonio en mi casa, en mi hogar, y de esa misma forma criar a mis hijos. Una de las cosas que fue inmenso, que yo lo descubrí, yo he descubierto muchas cosas y se las quiero compartir hoy porque han sido los grandes insights y revelaciones que yo he tenido con este entendimiento.
Y por eso fue el tema de hoy, porque es importante saberlo, porque es importante saber cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra mente. Cuando yo me di cuenta que todo lo que yo sentía venía de mi propio pensamiento, empecé a sentir que el estrés que yo vivía en mi casa desde que yo me levantaba no venía de mis hijos, ni venía de mi esposo. Yo era una persona que había aprendido muchos hábitos de mi madre y de mis hermanos. Tengo 10 hermanos. Bueno, ya murió uno, tengo 9. Y el estrés que me causaba a mí en las mañanas, a las 6 de la mañana, cuando yo me levantaba, con los hijos, claro, ellos ya crecieron, pero duré muchos años estresada. Y eso le sucede a todas las mamás, a la mayoría de las mamás. Muévete, te va a dejar el bus, desayuna bien, te va a dar hambre, pero ¿por qué no me arreglas la pieza? Mira qué desorden. Después seguía con mi marido. Y mira, y tú no me ayudas, y se van a ir, y no me van a ayudar. Bueno, o sea, eso era un estrés que yo vivía desde que yo me levantaba. Y yo pensaba que todo ese estrés venía de mi familia. Cuando yo desperté a que todos tenemos una percepción de lo que hacemos o no hacemos, de que solamente los pensamientos hacen que veamos una realidad y una percepción de nuestro mundo. Eso me liberó. Eso dejó de culpar. Eso dejó de yo sentir o hacer sentir mal a los demás de cómo yo me estaba sintiendo. Entonces empecé a disfrutar más los momentos del día a día. Si venían mis hijos, ya no era la mamá controladora, ya no era la mamá que lo primero que veía en sus hijos era el morral sucio, los zapatos sucios, el cabello despeinado, la ropa llena de pantano. Ya no era de esa forma que yo veía a mis hijos. Ya los veía de una forma distinta. Porque primero empecé a descubrir en ellos lo que yo no había visto en mí. ¿Y cómo sucedió esto? Yo tuve una gran experiencia con mi hijo adolescente que a los 13 años estaba perdiendo el año. Estaba sucediendo algo en el colegio que a mí me mantenía estresada porque no me había pasado eso durante los 13 años de mi hijo, ni siquiera con el otro hijo mayor que tiene 1 año y medio de diferencia. Mi hijo estaba viviendo una situación muy, muy maluca en el colegio, estaba perdiendo las materias, había una situación de bullying en el colegio con los profesores con respecto a él. Y a él le decía, o me decían a mí, le decían a él, tienes que ir a terapia, tienes que ir a un psicólogo, porque si no, no vas a seguir en este colegio. Entonces empezó ese ruido a crearse en mi cabeza y más estrés en mí, y más estrés en la familia. Y yo veía que el niño no estaba feliz. Yo veía que mi niño cada vez era para atrás, era más callado siempre, no teníamos una buena relación, porque como madre controladora que yo era, siempre quería descubrir qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué te estás comportando de esa forma? ¿Qué está pasando en el colegio? Y yo iba y llamaba a la profesora y cuéntame cómo se comportó él hoy. Y iba a reuniones y reuniones. Cuando yo descubrí este entendimiento, me llegó en el momento que era. En ese momento empecé a mirar en una dirección muy distinta a la madre que yo me creí que era. Claro, el rol de madre me lo tomé tan en serio que
yo no estaba siendo feliz. Yo no era feliz en ese momento. Y le decía yo a mi hijo, ¿eres feliz? Y me decía que no. Entonces yo me pregunté, si yo quiero que mi hijo sea feliz, si yo quiero enseñarle a mi hijo cómo ser feliz, primero tengo que ser yo feliz, tengo que empezar por mí. Si yo no soy feliz, ¿cómo pretendo yo que mis hijos sean felices? Y empecé a mirar hacia adentro de mí. Porque cualquier éxito, cualquier logro, cualquier cosa que nosotros queramos lograr y alcanzar, tiene que partir siempre de nosotros. Si yo no entiendo cómo estoy funcionando, qué hay dentro de mí, qué limitaciones tengo yo, que no me permiten ser feliz, ¿cómo pretendo yo que mi familia sea feliz? Ahí empecé a descubrir que había una gran sabiduría en mi hijo. Primero la descubrí en él, porque escuché de mi mentora Karen que hay algo más grande en nosotros, que no nos hemos dado el espacio para explorar. Y es esa sabiduría interior, es ese sentido común que está ahí, siempre está presente en nosotros y no tiene nada que ver con los años, no tiene nada que ver con las experiencias que hemos vivido. Yo pensaba eso porque a mí nadie me lo habían enseñado, a mí jamás en la universidad, ni mis padres, ni la sociedad me había dicho que yo tenía una sabiduría y que así como yo la tenía, un bebé también nace con ella. Pero yo esa sabiduría no la conocía. Empecé a conocerla en mi hijo y empecé a descubrirla. Cuando yo empiezo a descubrir la sabiduría que hay en mi hijo, dejé que él fuera él, no lo que su madre pretendía que él fuera. Porque eso somos las mamás. Queremos moldear a nuestros hijos como nosotros nos enseñaron. Pero bueno, qué gran alivio sentí que él tenía su sabiduría, que le hablaba, que ese sentido común le decía algo sin que su mamá estuviera detrás, sin que tu mamá le estuviera dando órdenes e instrucciones de lo que tenía que hacer. Él se empezó a dar cuenta por él mismo que ya él no quería pertenecer a ese colegio, porque habían muchas cosas que se estaban interponiendo para que él fuera feliz. Y él mismo decidió decirme, mamá, yo quiero estudiar en este colegio, ya no quiero este colegio. En ese momento, cuando yo entendí que él sí tenía el control de su vida, que a pesar de que yo era su mamá, yo no tenía control total sobre él. Sí, yo estoy ahí, pero para amarlo. Yo no estoy ahí para controlarlo toda la vida. Esos somos los papás. Y con la mejor intención, porque lo hacemos de la mejor manera, porque fue lo que entendimos, porque fue lo que aprendimos alguna vez. Pero ahora sé que él es feliz y yo dejo que él se encargue de él mismo. Y me empecé a dar cuenta de que yo me tenía que encargar yo misma también de la felicidad, de ser yo misma, de yo misma ser feliz. Porque es que yo me veía
a diario, peleando, enfrentándome, juzgándolo, cuestionándolo, siempre controlando todo lo que él hacía. En esas me veía yo todo el tiempo. Entonces, yo dije, ¿será que es que a eso vine yo? A juzgar a mis hijos, de si se están comportando o no se están comportando. Ese no es mi papel. Mi papel es un papel muy diferente. Yo puedo ser la madre de mi hijo, pero ¿por qué me tomo ese rol tan en serio en la vida de solamente cuestionar, juzgar comportamientos? Vamos más atrás a ver qué hay en el ser humano para que podamos entenderlo. Ahí me di el espacio de ver a mis hijos de manera diferente, con unos ojos totalmente distintos. Entonces, ¿qué se abrió ahí? Una mejor relación con mi hijo, porque él era un niño muy callado. Claro, si su madre siempre estaba encima de él, controlando y juzgando. Se abrieron las relaciones humanas, la maternidad mía fue muy bonita y cambió totalmente. No solamente con este hijo, sino también con el otro. Vi también que se abrió la forma en que yo estaba viendo a mi marido, porque esto se expande a todas las personas. Entonces, uno de los grandes beneficios que yo le vi a esto, de entender cómo funciona, de entender que hay en mí una gran sabiduría y que en los demás también existe esa sabiduría. Eso es inmenso para yo darme cuenta que yo no estoy en control ni de las personas ni de lo que pueda pasar. Entonces, ahí entendí que este entendimiento me sirvió a mí para yo darme cuenta que las buenas relaciones empiezan a darse de manera diferente. Que se abrió un espacio de compasión y amor hacia las personas. No solamente con mis hijos y mi esposo. Mis hermanas empezaron a notarlo, porque yo me abrí de una manera diferente hacia ellas. Yo no era de las personas que yo me mantenía llamando a mis hermanas, ni les preguntaba cómo amaneciste, ni un te quiero, no era eso. Entonces, eso se empezó a expandir y empecé a tener una mejor relación con ellas. Y entendí algo muy importante, que, mejor dicho, descubrí la resiliencia en mi esposo. Porque mi esposo, cuando nosotros teníamos una discusión, discutíamos. Yo me quedaba una semana, 3 semanas, un mes, con los mismos pensamientos. Me quedaba enojada. Y él, al otro día, ya se le había pasado. Yo encontré una gran resiliencia en él. Y empecé a aprender que yo también soy resiliente. Entonces lo que aprendí es que si yo soltaba los pensamientos que me hacían sentir a mí enojada, podía yo vivir libremente y en amor con él. Y no tenía que seguirlo culpando. Entonces se acabó la culpa y empezó el perdón. Claro que el perdón lo entendí de una manera diferente. Y de esto no quiero extenderme más, porque hubo con mi hermana, por ejemplo, con muchos años que ella y yo no nos hablábamos, surgió algo que olvidé todo lo que yo había pensado acerca de ella y empezamos a tener una buena relación. Surgió el perdón. De esto podemos hablar en otro conversatorio acerca del perdón. Esto hay mucha tela para cortar acá acerca de muchas otras cosas que
que podemos explorar. Bueno, quiero parar acá para saber qué preguntas hay, si tienen alguna pregunta, porque creo que dentro de ustedes están surgiendo preguntas, dudas, o que me compartan qué están sintiendo. Me encantaría escucharlos. Adriana, muy bonito, ¿sabes? Fui así como, ¿viste cuando en un tintero, ¿no? Este a mí también me pasó, esto también a mí, esto, ¿no? Muchas cosas. Qué bonito sería que las personas pudieran conocer cómo funcionamos, porque encima es tan sencillo, tan sencillito, pero tan profundo a la vez, porque es como vos lo decías, ¿no? Es más bien, en un momento lo dicen, ¿no? Es más bien, no desde acá, sino es como que se siente, ¿no? El entender. Por eso nosotros no tenemos que hacer nada, pues, ¿no? Una persona cuando estás conversando te dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿O cómo lo hago? No existe un cómo, no existe un qué hacer. Es solo notar, ¿no? Ese mundo de pensamientos siempre van a estar ahí. Y en mi experiencia personal, lo más maravilloso fue entender que todo ese mundo de películas que venían, ¿no? Esas imágenes, no significaban nada, no me identificaban a mí como ser. Fue un gran alivio notar esa experiencia. A ver, parece que Adriana puede encender el luz. Ahí estás. Estaba prendiendo la luz que ya estaba. Sí. No se te veía muy oscura. Gracias. Pues bueno, una palabra que me quedó resonando era el postergar, ¿no? Es decir, cómo algo de este entendimiento uno puede aprender a dejar de postergar cosas. Y uno no tiene que hacer nada, solo notar. ¿Sí? Pues el controlar es algo maravilloso, ¿no? Uno como mamá aprende que supuestamente los hijos tienen que portarse de tal y tal y tal manera, y es tan paradójico el hecho de que cuando dejamos de controlar y nos mantenemos abiertos, ellos fluyen por naturaleza, y en esa naturaleza son respetuosos, son responsables, están más naturales y están más atentos y son más creativos, ¿no? Como a diferencia, ¿no? Pareciera que si yo no controlo, todas esas cosas no se van a cumplir. Y es al revés, cuando más relajado estoy, más cosas hago, porque al sentirme más liviano estoy más creativo y estoy más atento y se me ocurren un montón de ideas, ¿no? Y es maravilloso, hasta con nuestro esposo, con los hijos, con las personas que hablamos. Y otro punto, ¿no? Recién cuando iniciaba la reunión dije, ok, me siento nerviosa, ¿no? Me vinieron muchos pensamientos de nervios. Y entendí, antes suponía que esos nervios indicaban algo, suponían algo malo de mí, o que yo no estaba tan preparada psicológicamente para esto. Y entender que solo los nervios me están mostrando que yo solo estoy poniendo responsabilidad en esta situación y que no indica nada, no indica nada malo, no indica nada bueno, ¿no? Entonces es algo maravilloso porque te comenzás a liberar y decís, comienzo a ser yo misma y comienzo a dar lo que tengo para dar, ¿no? Eso, así como los nervios, con un montón de otras cosas, ¿no? Desde el perdón, lo que tú decías, que está muy bonito profundizarlo en otro momento, el controlar, nosotros el compartir órdenes con otras personas, ¿no? Cuando a veces tenemos subordinados y tenemos que compartir, entender
cómo funciono yo también me permite entender cómo funciona la otra persona. Y nos comenzamos a liberar, comenzamos a ver distinto, comenzamos a relacionarnos distinto. Entendemos que la otra persona también tiene su sabiduría, que también tiene ese mundo de pensamientos y que si está en un mal día, ¿no? Vamos a suponer que está como bajoneado, no indica nada y que no indica nada personal para nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que es su mundo interior, ¿sí? Por más que seamos todos seres humanos, todos compartimos esa misma naturaleza, nuestra experiencia se crea de adentro, ¿no? Sale desde adentro, desde lo que yo valido momento a momento. Así que bueno, no sé si los chicos quieren aportar algo. ¿O solo están escuchando ellos? Escuchamos. Bueno. Sobre el entendimiento, o cómo funcionamos. Me gustaría escuchar más eso.